en uno de máximos y mínimos, tengo que completar una cosa porque llegué hasta un punto y quise empezar la clase. Pero lo tengo resuelto, pero me falta completar unas cositas acá. Pero bien, estos máximos y mínimos. Acá fui poniendo más o menos cosas que decía el libro. Así que es lo de la teoría que ustedes tendrían que saber. Dice que si mi función tiene un máximo local en P sería mi punto, si f en P es menor o igual que los valores de los que f para los puntos cerca de P. Y mi f va a tener un máximo local si es mayor o igual a los valores que son cercanos a mi punto en P. Bien. También dice que para cualquier función f, un punto P en el dominio de f, donde f' en P es igual a 0, o donde mi f' en P esté indefinida, se llama punto crítico de la función. Además, el punto P y P en F, y F en P, perdón, en la gráfica de la función también se denomina punto crítico. Un valor crítico de f es el valor f en P de una función en un punto crítico P. Bien, un montón de cosas. Creo que acá tenemos que es un punto crítico. Un punto crítico es cuando mi gráfica, cuando mi gráfica va a cambiar de concavidad. Entonces, mi valor crítico sería cuando el valor de f en P de la función, o sea, es el valor que yo tendría que tener cerca de ese punto crítico. ¿Van entendiendo? Yo quiero que me respondan sí, por lo menos, porque vamos a ir sumando a poquito conceptos. Bien, acá tenemos un gráfico, yo saqué del libro, porque no encontré alguno que tenga tantas cosas como todo lo que dice acá. Vamos a empezar con algunas cosas. Toda esta parte de acá, mi función va a ser creciente, y toda esta parte de acá, mi función también va a ser creciente. Y toda esta parte de acá, mi función va a ser decreciente. Hasta ahí estamos. Eso es parte de lo que veníamos viendo de antes. Bien. Esta parte de acá, de mi función, es cóncava hacia abajo. Y toda esta parte de acá, de mi función, es cóncava hacia arriba. ¿Bien? Y ahora vamos a ver qué nos quiere decir la concavidad hacia abajo y hacia arriba. Bien. Después tenemos marcados. Acá, este punto de acá, dice que es nuestro máximo local. Quiero que alguno me responda por qué ese valor es el máximo local, o, si quieren, por qué este valor es nuestro mínimo local. Y que alguna también me diga cuál es mi punto crítico. Los dos son puntos críticos. Bien. ¿Por qué? Decís que esos dos son puntos críticos, el mínimo y el máximo. Si acá, en la diapositiva que sigue, el libro nos define punto de inflexión, como punto crítico también, lo nombraba, al punto donde la gráfica cambia de concavidad. Me fui. Acá está. Bien, entonces Belu me dice que
esto acá y esto acá son los dos puntos críticos. Bien. Quiero que me digas por qué vos decís que son los puntos críticos. Sí, te voy a hacer prender el micrófono, Belu. Solo si querés. Si se nos corta, volvemos a ingresar con el mismo, en el mismo link, digamos, a la misma reunión. Bien, son los puntos donde cambia el crecimiento, son las derivadas. Bien. Entonces, acá nos decía que nuestros puntos críticos son cuando nuestra f' es igual a 0, o también cuando cambia el crecimiento, que es lo que vamos a ver más adelante. Bien, ¿por qué es? No dije nada más. Está bien. ¿Qué me quiere decir este punto de acá? Paren que lo voy a marcar solito. Este puntito de acá. A ver si alguna adivina o sabe. Punto donde cambia el crecimiento, punto de inflexión. Muy bien. ¿Por qué? Porque va a cambiar la concavidad. ¿Bien? Bien. Acá tenemos los criterios de la primera derivada para máximos y mínimos locales y los criterios de la segunda derivada para máximos y mínimos locales. Entonces, tenemos que si nuestra función cambia de creciente a decreciente a creciente en P, vamos de vuelta. Si nuestra función cambia de decreciente a creciente en P, eso quiere decir que tiene un mínimo local. Y si nuestra función cambia de creciente a decreciente en P, hay un máximo local. Entonces, ejemplo, si nuestra función está cambiando de creciente a decreciente, este puntito de acá va a ser un máximo local. Y cuando nuestra función está cambiando de decreciente a creciente, este punto de acá abajo va a ser nuestro mínimo local. Y estos puntos también se van a llamar puntos críticos. ¿Bien? En cambio, eso es con respecto a la primera derivada. Y nuestra segunda derivada, lo que nos va a decir es si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, si f es cóncava hacia arriba, en P, o sea, pónganle aquí, tiene un mínimo local. Pero si es cóncava hacia abajo en P, o sea, en este sentido, va a tener un máximo local. ¿Bien? Es muy parecido. Bueno, y el punto de inflexión, en este caso, en esta gráfica, es S. Ay, ¿eso lo entienden? Yo espero que me respondan y... Bien. Voy a ver cómo hago ahora, porque creo que sigue. El ejercicio que les dije que tengo... Pero lo tengo escrito en el cuadernillo, así que voy a ver si... ¿Cómo hago? Ah, seguimos. Bueno, después veo para escribírselos rápido. Y... que para que no tengan dudas con ese ejercicio. Bueno, la función tiene un mínimo global en P si f en P es menor
que o igual que todos los valores de f. Entonces, mi mínimo local, mi mínimo global, perdonen, cambiamos de término ahora. Mínimo global es cuando mi f en p es menor o igual que todos los valores de f. ¿Bien? Durante todo mi trayecto de la recta. Porque yo puedo tener un mínimo local en un dominio más corto de la recta. Yo tengo todo el dominio de la recta, voy a tener un mínimo local en algún lugar y un mínimo local y mínimo global. ¿Sí? Y mi máximo global en P, si f en P es mayor que o igual que todos los valores de f. Bien. Vamos acá. No tiene máximo global, dice acá. ¿Por qué piensan que esta función no tiene un máximo global? Y sí tiene un máximo local. A ver si alguno me responde. Porque no hay valores mayores en la gráfica de la función. Bien. ¿Y pero por qué me está llamando también como este mínimo? Mínimo local. Ejemplo. Si yo agarro, no sé si se va a notar, no sé si se va a ver. Este fragmento de mi gráfica, yo voy a tener este como un máximo local y este como un mínimo local. Bien, si yo agarro este fragmento, yo tengo máximo local, mínimo local. Si yo agarro toda mi gráfica, acá voy a tener mínimos locales, máximos locales y mínimo global. Bien, ¿por qué no voy a tener un máximo global? ¿Por qué? Porque mi gráfica va a seguir creciendo y no voy a tener, o sea, hasta ahora no voy a tener un máximo. Y por ejemplo, si mi gráfica acá yo la tendría graficada así, yo en este punto, ¿ustedes dirían que este punto es un máximo global? Que ese punto de ahí. Para ustedes, ¿ese punto es un máximo global o no? Bien, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es el mayor valor de la gráfica. Muy bien. Yo tengo que este punto va a ser un valor máximo en mi gráfica. Y este valor va a ser un mínimo local. ¿Por qué? Porque no es mi mínimo valor dentro de toda mi gráfica. ¿Bien? Seguimos. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Cuándo es global y cuándo es local? Espero que me respondan mientras voy borrando los dibujos que hice. Bien. ¿Entendieron? Qué bien.